Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Durán y nuestro grupo está conformado por mi persona, Jennifer García, Raymond Hernández, Carlos Mujica y Carlos Morales. Y el caso clínico que le vamos a presentar se trata de la escoliosis. Entonces, aquí hacemos como la historia clínica del paciente del cual vamos a hablar. Entonces, el motivo de la consulta por la cual la paciente consultó es porque le dolía la espalda cuando se agachaba. Entonces, la enfermedad actual de la paciente, ella ingresa por una deformidad que le detectan sus padres, la cual se evidencia por un desnivel a nivel de sus hombros y por dolor, el cual se exacerba cuando tiene actividad física. Entonces, por esta sintomatología de la paciente, se le hace un examen físico en el cual se evidencia pues que sí hay un desnivel a nivel de los hombros y que a hacerle presión en la región paravertebral lumbar y ante la flexión lateral se observa que hay un dolor por parte de la paciente. Entonces, por esa sintomatología típica y por tratarse de la columna, se sospecha de una escoliosis, por tanto se le envía a ella una radiografía de columna dorsolumbar, que viene siendo la primerita para descartar posibles lesiones a nivel de la columna. Entonces aquí vemos la lectura que el médico radiólogo le hace a la paciente, pues donde observa dicha patología que vamos a tratar. Entonces, siempre se envía como una radiografía de columna dorsolumbar para detectar, porque es el primer examen que se evidencia si existe o no existe la patología, como les mencionaba ahorita. Y ya cuando se sabe si sí o no existe, pues vienen los exámenes adicionales que les hablaremos más adelante. Cordial saludo, me llamo Carlos Leandro Mujica Blanco, les voy a hablar sobre patología en estudio y protocolo previo para la toma del examen. La escoliosis es la desviación de la columna vertebral con características tridimensionales, predominante en plano coronal de derecha a izquierda. Entre ellos encontramos tres tipos: neuromuscular, idiopáticas y congénitas. La neuromuscular se asocia a diferentes enfermedades que suponen deformidades en el sistema musculoesquelético, tales como deformidad muscular, parálisis cerebral, entre otras. La idiopática no se encuentran causas específicas que explique el desarrollo de la deformidad. En la parte infantil se da entre 0 a 3 años, en la parte juvenil de 4 a 9 años, en la adolescencia de 10 años en adelante. La congénita es el resultado de asimetrías en el desarrollo de las vértebras secundario a anomalías congénitas, tales como hemivértebras, falla de segmentación. El ángulo de Codd se trata de un método utilizado tanto en medicina como en fisioterapia, el cual nos va a permitir tanto la clasificación y el seguimiento de las diferentes curvaturas escolióticas. Este método puede ser aplicado de forma directa e indirecta. Para la forma indirecta, su mayor uso va a ser cuando las curvaturas o los ángulos son de menor magnitud, y su inconveniente está en que se manejan 4 líneas y pues esto tiende a generar mayor error en la lectura del estudio. En cuanto al método más común, que sería de forma directa, se manejan 2 líneas paralelas. En cuanto a la curvatura de la escoliosis, se va a tomar la vértebra distal y la proximal y se va a trazar 2 líneas paralelas, la cual pues nos va a formar un ángulo. Este ángulo, si es menor a 10 grados, se considera que la persona tiene una actitud escoliótica, más no digamos que tiene una afección como tal.
Si es mayor de 10 grados, de 10 a 20 grados, se considera una curvatura leve. De 20 a 40 grados se considera una curvatura moderada y de 40 hacia adelante se considera ya una curvatura o afección severa. Este tipo de medición tiene mayor efectividad en estos tiempos, pues los equipos ahora se trabajan digitalmente, entonces pues los programas dejan, sí, ya realizan obviamente la medición, entonces es más precisa para la toma del estudio. Conocimientos básicos de anatomía. En este caso vamos a conocer un poco más de la anatomía de la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta cerca de las 2/5 partes de la altura total del cuerpo y está formada por vértebras. Entre sus principales funciones está de proteger, cubrir la médula espinal, sostiene la cabeza y sirve como un punto de inserción para las costillas y los músculos de la espalda. También nos brinda movimientos a nivel anterior, posterior y de rotación. Entre la columna cervical encontramos las siguientes divisiones. En la diapositiva podemos ver una vista anterior, una vista lateral izquierda y una vista posterior de la columna vertebral. Las divisiones de la columna vertebral son las siguientes. De color claro o naranja está la columna cervical, en las cuales encontramos 7 vértebras. Ella va de la C1 a la C7. Encontramos también una curvatura que se dobla hacia adelante, la cual se llama lordosis cervical. Más adelante encontramos 12 vértebras torácicas o dorsales. También podemos observar la sifosis dorsal, que es una curvatura que se abulta hacia atrás, formando una convexidad desde una vista posterior. Más adelante, de color morado, encontramos la lordosis lumbar, la columna lumbar o lumbosacra, que está constituida por 5 vértebras, va de L1 a L5. Y al igual que la lordosis cervical, se observa la curva que se orienta hacia adelante y la cual es más notable desde una vista posterior. Siguiendo encontramos la sifosis sacra y coccigia o articulación sacrococcigia, la cual es la unión que se establece entre las vértebras del sacro y del coxis. Vamos a hablar un poco más sobre qué es una vértebra. Las vértebras son los huesos que conforman la columna vertebral. En una visión superior podemos distinguir el cuerpo vertebral, unas prominencias laterales llamadas apófisis transversas, una prominencia posterior, la cual es la apófisis espinosa. Todas ellas van unidas por una lámina. Vamos a hablar un poco de la columna cervical. Como lo había mencionado anteriormente, son 7. Podemos observar en esta radiografía que nos brinda la diapositiva, es una radiografía lateral de columna cervical. Están enumerados C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Podemos observar la apófisis espinosa, la cual le había mencionado. De color amarillo vemos el cuerpo. De color verde observamos el espacio disco vertebral. La columna cervical nos brinda una función muy importante, la cual es soportar el peso y con frecuencia sufre lesiones por sobrecarga y por traumatismo, especialmente de tráfico o deportivos. La columna cervical tiene 2 vértebras muy importantes. La C1, que es conocida como atlas, es la cual nos sostiene la cabeza. La vértebra C2 es conocida como axis y es la segunda vértebra cervical y su nombre significa eje. Acá podemos observar C2, C1, la cual también tiene nombre de diente,
C2, C3, C4, C5, C6, C7 en una vista lateral, la apófisis espinosa. Ahora vamos a hablar un poco más de las vértebras dorsales o torácicas. Ellas comprenden la parte central de la columna y está formada por 12 vértebras. Tenemos una vista anterior, lateral y posterior. Señalamos de azul la curvatura de la cual les hablaba inicialmente. Las vértebras dorsales están situadas entre la parte superior de la columna cervical y la parte inferior que es la columna lumbar. Al igual que el resto de la columna, tiene una misión importante y es la de darnos movilidad y soporte de carga. También protege la médula espinal. Podemos ver las apófisis transversas en la imagen de la parte izquierda, las apófisis espinosas, y como ya les mencioné, está compuesta por 12 vértebras. Sus nombres están T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Más adelante vamos a hablar de la columna lumbar o columna lumbosacra. Es la región que más peso soporta, se puede sobrecargar con facilidad. Las vértebras lumbares son grandes, son anchas y son gruesas. Y la vértebra lumbar más baja es la L5, la cual se articula con el sacro y el sacro se une a la pelvis. Como podemos observar, tenemos una vista lateral de la columna lumbar. Encontramos la L1, L2, L3, L4 y L5. Observamos en una vista posterior el cuerpo vertebral, las apófisis transversas, la apófisis espinosa, la lámina y la región, como ya les dije, que más soporta peso. Vamos a hablar ahora de la columna sacrococcígea. Debajo del sacro hay 5 huesos adicionales. Se fusionan y forma parte del coxis. Vemos una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior del sacro. Los problemas en esta zona son muy infrecuentes a menos que exista una fractura o un tumor. Algunas notas. Las proyecciones Gold estándar se toman en bipedestación y con buquimural. En caso de que tengamos un paciente con un trauma severo, no se puede sostener en posición y entonces la proyección sería de cúbito supino. Siempre debemos observar la última vértebra anterior y la primera vértebra de la siguiente columna que se esté estudiando. Cordial saludo, mi nombre es Fernández Hernández. Yo le vengo a hablar acerca sobre los estudios de caracterización y técnicas del Gold estándar. Bueno, esta es una radiografía simple, el cual sigue siendo el método de elección para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con escoliosis. El estudio radiológico inicial debe empezar con lo que es el cráneo, que es esto, todo lo que es la columna cervical y lo de la pelvis. Protocolo previo para la toma del examen. Un día antes el paciente debe tener una dieta blanda, no comer grasas, no tomar alcohol, no ingerir bebidas gasificadas ni lácteos. Se debe preparar con un laxante, el cual será recomendado por el médico. Entre ellos encontramos el Nuliteli, el Trabat y el Bisacodilo. El día del examen el paciente debe presentarse con un familiar. Gracias. Las proyecciones básicas del test de escoliosis es una proyección AP vertical, lo que quiere decir que al paciente se le debe tomar en bipestación, o sea de pie,
que ve se utiliza un chasis de 14 por 17 a lo largo, ¿sí? Para tener un mayor campo visual. Se debe tomar desde la unión de L5 hasta L5S1 y de ahí para arriba lo que es para poder ver todo lo que es la columna dorsolumbar. Esta es la vista radiológica. Aquí podemos ver todo lo que es la columna dorsolumbar, ¿sí? ¿Cómo sabemos que quedó pues bien tomada? Pues observando que el paciente en ese momento esté derecho, con las manos hacia arriba, a cuanto las partes de las crestas estén totalmente alineadas, ¿sí? Y también se debe ver tejido blando, ¿sí? En estas partes, o sea que la radiografía no quede cortada. Bueno, esto es una proyección lateral, igual en bivestación, desde la unión de L5S1 hasta donde quede todo lo que incluya la parte de la columna dorsal. Esta es como se ve radiológicamente, esta de acá. Y por lo general, cuando los pacientes se les toma, que quedan bien alineados, estas dos partes se ven como una sola. Todo lo que es la parte de las vértebras. Estas son unas proyecciones básicas del test de escoliosis. Esto es una proyección AP, pero este se toma con inclinación, ¿sí? Esto se toma de derecha e izquierda. ¿Listo? Entonces, para este tipo de proyección es importante también decirle al paciente que tome aire. También igual, alineado, que quede centrado al paciente y todo con el chasis. Y estas, por lo general, este tipo de radiografías todas se toman en el buque mural. Esto es una radiografía con apoyo de la columna vertebral, es una radiografía AP. El paciente se encuentra en modo bipestación, o sea, de pie. En esta se puede ver desde la base del cráneo, como hablamos desde el principio, hasta lo que es la parte de la pelvis, ¿sí? En esta se puede ver todo lo que es la vista anteposterior de la columna vertebral. Para este tipo de examen, pues no se necesitan medios de contraste. Lo que sí es importante es hacer la preparación correcta para este tipo de examen, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, complementando un poco lo que les comentaba mi compañero Raymond Farnell acerca de las proyecciones de test de escoliosis, tenemos tres proyecciones básicas, o bueno, las básicas vienen siendo la proyección AP vertical y la lateral vertical también, que se puede complementar con inclinación bien sea derecha o izquierda. Entonces, dentro de los criterios de evaluación que tenemos que tener en cuenta para tomar una radiografía de test de escoliosis viene siendo que el paciente debe estar posicionado en bipedestación, debe separar sus pies para equiparar el peso de toda la columna. El centro del chasis, el rayo central del chasis debe quedar sobre la columna dorsolumbar. El borde inferior del chasis debe quedar en las crestas ilíacas, de ahí para arriba, para tomar todo lo que es columna lumbosacra y dorsal. Entonces, ¿qué es importante o como un criterio de evaluación más? Que se debe visualizar desde la unión L5S1 hacia arriba para ver toda la columna dorsolumbar. Ahí podemos observar todas las columnas dorsales, todos los cuerpos vertebrales dorsales y lumbares, para visualizar y poder definir cuál viene siendo la curva primaria y cuál viene siendo la curva compensatoria. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es por lo menos en la proyección lateral,
Al momento de ubicar el paciente, debe quedar bien lateral, las crestas ilíacas superpuestas. En la proyección AP vertical, se debe ubicar el paciente que la altura de los hombros debe estar igual y la altura de las crestas ilíacas igualmente debe estar al mismo nivel. El chasis debe ser 14 por 17 y estas proyecciones AP vertical con inclinación, el paciente debe hacer la inclinación o flexión hasta donde más pueda, de su lado derecho o su lado izquierdo, dependiendo de la proyección. Complementando un poco el tema de otros estudios que se pueden realizar como complementarios a esta patología, es la proyección panorámica de columna vertebral. Entonces, una proyección básica de columna de panorámica de columna vertebral es la AP con apoyo de columna vertebral. Entonces, como criterios de evaluación que podemos tener en cuenta, primero el chasis. El chasis debe ser un chasis 14 por 36. Vemos que es mucho más grande. Este tipo de estudio no se realiza en cualquier sala de rayos X por el tipo de chasis que se necesita para poder visualizar todas las estructuras de interés. El borde inferior del chasis debe quedar a la altura del pubis. Vemos que abarca igualmente mucho más que en la radiografía de test de escoliosis que estábamos hablando ahorita. Otra cosa es que el paciente debe ubicarse igualmente en bipedestación, debe igualmente como los demás exámenes suspender la respiración para el examen, debe separar sus pies para equiparar equitativamente el peso del cuerpo. El paciente, la columna vertebral debe apoyarse en el chasis, el rayo central debe estar perpendicular al centro de la columna vertebral. ¿Qué debemos ver? Un criterio de evaluación es que se debe ver desde la base del cráneo hasta el sacro. Se debe ver sacrococcygeus, se debe ver completamente en una proyección panorámica de columna vertebral. Entonces, aquí podemos observar tanto la vista anatómica como la vista radiológica, lo que nos interesa ver en la columna panorámica. Bueno, ahora voy a hablarles de la deontología o responsabilidad civil, que es también sumamente importante para la toma de estudios radiológicos. Y pues, ¿qué podemos destacar que se puede aplicar a la radiología? Por ejemplo, legalmente debemos tener en cuenta la calidad. Hoy en día escuchamos mucho que es el control y la calidad tanto en el servicio como en las imágenes. Entonces, por ejemplo, debemos garantizar en nuestro servicio, en nuestro examen, una calidad técnica de la imagen. O sea, debemos tener en cuenta que la realicemos con las mejores técnicas para que se pueda visualizar correctamente, que sea una imagen de apoyo en el diagnóstico de lo que el paciente está presentando. Y también una cosa muy importante es que esté dosímicamente adecuado, es decir, no pasarme de la cantidad de kilovoltaje o que sea mayor el tiempo de exposición que le brinda el paciente. No, debe ser todo correctamente, estandarizado, con los niveles más bajos, pero garantizando que hay una adecuada imagen de calidad diagnóstica para el paciente. Eso es un tema legal que de pronto muchos pueden ignorar, pero eso es algo que se debe tener muy en cuenta, muy presente. Igualmente, la documentación clínica correspondiente, estar muy pendiente que ese es el examen que le están pidiendo al paciente, que sea el lado que le están pidiendo al paciente, que sea el paciente, sea mi paciente, no
Pepito Pérez y yo llamé a fulanito de tal. Entonces debemos estar muy pendientes de eso, porque eso es un tema legal que nos incumbe y que pues nos puede perjudicar y puede perjudicar al paciente si no tenemos en cuenta. A ver, otra cosa es entrando en el tema de la condición de vulnerabilidad y cuidado del paciente. Entonces, algo muy importante y algo que siempre cuando vamos a tomarnos un examen o inclusive ya si estamos tomando, es si el paciente, una paciente femenina, pues, ¿cree usted que está en embarazo o puede estarlo? Eso es muy importante, porque sabemos que la radiación puede causar problemas cromosómicos en el embarazo. Entonces es importante no tomar en estado de embarazo a pacientes una radiografía, a menos de que el médico lo pida, sea una cosa de urgencia, y con su respectiva protección. Bueno, en caso de que un paciente sea menor de edad o un adulto mayor, es importante que tengamos en cuenta que debe ir un acompañante siempre. Para el caso de menores de edad, porque pues es un menor de edad, no su custodia es por medio de alguien más, no él solito. Entonces es importantísimo que nunca tengamos un menor de edad sin compañía. Y en el caso de los adultos mayores, porque ustedes saben que de pronto es más frágil, es más débil, requiere más cuidado. Entonces el acompañante pues puede velar por él, puede servirle de apoyo, o igualmente en los casos que el paciente sufre Alzheimer o esquizofrenia o alguna de estas cosas, pues el acompañante es la persona responsable y él nos puede suministrar algún tipo de información que nos ayude en el examen que estamos realizando. No discriminar, no tratar diferente por el sexo, la raza, la preferencia sexual, por la cultura, las ideas, la ideología política que tengan. Entonces eso es muy importante, porque si nosotros de pronto discriminamos a un paciente por alguna de esas razones, pues nos puede generar algún problema legal en la institución donde estemos trabajando. Siempre tenemos que tratar con respeto a todos los pacientes, mujeres, niños, adultos, hombres, sin violar la intimidad. Sabemos que pues ellos se pueden sentir un poco vulnerables porque están en un examen donde pues se pueden vulnerar sus partes íntimas, como lo es por ejemplo una radiografía de colon polinema. Entonces siempre tratar con mucho respeto al paciente, siempre ser responsable, ser ético en el trato que le damos. Y otra cosa, estamos tratando con humanos, entonces el sentido de la humanización es importantísima. Hay que dar un trato ameno, acogedor, dignificado a las personas, porque se nos olvida a veces por tanto paciente, tanto estrés que hay, que estamos atendiendo personas y que esas personas pueden ser la mamá, la hermana, el hijo de uno o inclusive uno mismo. Entonces debemos ponernos los zapatos de los demás y siempre tratar con respeto y dar el mejor trato a las personas, porque ellos ya están ahí por una condición. Y de pronto un maltrato hace que sea como un poco peor la situación en la que ellos están viviendo. Entonces debemos ser muy empáticos en eso. Listo, eso era todo lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. En cuanto al autocuidado, pues se le debe brindar tanto al paciente como a nosotros como tecnólogos. Siempre debemos tener presente el correcto uso de los elementos de protección personal, como por ejemplo los guantes, los uniformes que sean antifluidos, o por ejemplo el correcto uso de polainas, traje de mayo, lo que se haya propuesto, digamos, o que tenga protocolo la institución donde estemos laborando. También se debe o debemos velar por el correcto, o estar atentos al mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos con los que contemos.
En cuanto a la toma del estudio, siempre verificar que estén bien cerradas las puertas antes de realizar el disparo, eh, que los chasis estén bien aseados, eh, en cuanto también el correcto uso del porte del dosímetro. También debemos estar muy atentos, digamos, a las condiciones en las que vengan el paciente, brindarles un correcto acompañamiento y